cambio climático es la mayor amenaza que, según las y los expertos, nuestro planeta y la humanidad viven en la actualidad. Este desafío que se nos presenta no tiene fronteras y son las y los jóvenes de todo el mundo que levantan y encabezan esta causa. ¿Qué tan sostenible es nuestro sistema de producción actual? ¿Qué camino hay que seguir para lograr una protección ambiental total? Hoy, en la letra chica, clima, cambio urgente. Es el final de los finales. El mundo se muere con tanta basura en medio. Dudo que se recupere y está solo en nuestras manos el futuro del planeta. Contaminación, alteración del tiempo y no hay manera de evitar la guerra. Peleas por nada. Solo sé que si sigue así la cosa, la humanidad está acabada. Es la crisis terminal, el final, el apocalipsis, el fin. Nadie puede cambiar lo escrito aquí desde mi escritorio. Existe absoluto consenso de la comunidad científica. Superar la barrera de aumento de la temperatura global en más de 1.5 grados es colapso ecosistémico masivo. Después de los incendios de Amazonas, alcanzaremos los 2 grados durante la próxima década. Y gracias a 25 años de negociaciones diplomáticas fallidas, estaremos en 7 grados antes de fin de siglo. ¿Cómo puede ser que nuestros gobiernos, que tienen toda esta información, no hagan nada? People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Yo creo que estamos en medio de una crisis profunda y única en la civilización humana y que evidentemente estamos perdiendo el tiempo, estamos perdiendo la pelea contra el cambio climático. Nos movilizamos porque la crisis climática se suma así a los costos humanos y económicos que son históricamente asumidos por los sectores más vulnerables. Porque cuando hablamos de crisis climática, estamos hablando de un asunto de derechos humanos. Derechos humanos. Hablamos que a mayor calentamiento del planeta, mayor escasez del agua, con todo lo que eso conlleva para la higiene, la producción agrícola y la industria. La lucha en realidad debería estar contra nuestro comportamiento como cohabitantes del planeta, ¿verdad? Porque la lucha contra el cambio climático, o sea, el planeta se congeló, se prendió fuego, se volvió... O sea, no va a parar el cambio climático. Entonces, sí, lo que nosotros podemos hacer es generar cada vez más leyes ambientales en donde protejamos los ecosistemas, en donde protejamos los mares. En muchos lugares, la lucha por el ambiente sale de la necesidad de vivir una vida en condiciones dignas. ¿Por qué a veces se piensa que la lucha por el ambiente no es prioridad o que no es política? Esto nos da la pauta de cómo el territorio se va transformando en un territorio de sacrificio al servicio de las multinacionales, ¿no? 1 millón de monocultivo de eucaliptus, sí. 1,3 millones de hectáreas de soja transgénica que están distribuidas a lo largo del país. Las acciones individuales son fundamentales, pero a su vez, si tenemos en cuenta que solamente 100 empresas a nivel mundial tiran el 71% de los gases de efecto invernadero, es importantísimo que el Estado regule eso, porque aunque tengamos millones de acciones individuales, el cambio tiene que ser ya y tiene que venir por parte del gobierno. El cambio climático o la crisis climática que tenemos hoy en día en el siglo XXI es la consecuencia del proceso de industrialización de los países del norte global. Durante todo el siglo XX se dedicaron a contaminar para jalonar su proceso de industrialización. Y si ustedes miran las emisiones acumuladas de gases de efecto invernadero para el hemisferio americano, pues Estados Unidos y Canadá de lejos, y sobre todo Estados Unidos, son los que contribuyeron a la crisis climática que tenemos en el siglo XXI. Empezamos a mirar que estamos llegando a un límite y que es el momento de cambiar. Esta vez tenemos que desafiar a la autoridad injusta a tiempo, porque cuando las leyes y las instituciones no nos protegen, el contrato social desaparece y los ciudadanos adquirimos el derecho y el deber a la desobediencia civil.
Muy buenas noches, bienvenidos a La Letra Chica. Denise, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que hace un rato se lo pregunté a nuestra primera invitada, de por qué no hablamos más de esto. Bueno, hay explicaciones, algunas las vieron en el tape de arranque, pero bueno, ¿qué es el cambio climático y cómo se trabaja para afrontar esta situación? Para conversar sobre esto, vamos a recibir a la doctora en Ciencias de la Atmósfera y docente de la Facultad de Ciencias, Madeleine Renaud. Madeleine, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Pero por favor, un placer. Madeleine, te voy a hacer la de la tapa del libro. ¿Qué es el cambio climático? Bueno, el cambio climático, primero entender de que el clima, había una vieja concepción de que era solo la estadística, la temperatura media, las precipitaciones. Eso es una concepción bastante antigua, digamos, de los años 60, es toda la física del sistema climático. El sistema climático no es solo la atmósfera, los océanos, la superficie terrestre, todos sus ecosistemas, la parte de hielos, y todos entre sí interactúan con interacciones bastante complejas, ¿sí? Eso es el sistema climático, que tiene un cierto equilibrio como todo sistema físico. Cuando hablamos, y ahora hablamos de cambio climático, porque veía en el tape, digo, el planeta Tierra o el clima terrestre ha sufrido cambios y el hombre no existía. Cuando se habla ahora de lo que es el cambio climático, es el calentamiento global, o sea, el aumento de las temperaturas tan rápido que existió desde los años 60. Se ve una tendencia demasiado rápida que no se vio en la historia. O sea, hay estudios paleoclimáticos en donde, más allá que tuviste eras glaciares, interglaciares, épocas cálidas, jamás en ese periodo tan corto de tiempo, como es de 1960 o 50 hasta acá, 60 años, nada. Digamos, la pendiente fue muy grande. Si bien todo esto, este calentamiento empieza desde la era industrial, ¿no? O sea, cuando la revolución industrial, ahí empieza el calentamiento y se empieza a ver el efecto de los gases de efecto invernadero. El aumento de los gases de efecto invernadero, porque el efecto invernadero, hay un efecto invernadero natural que lo precisamos y por eso el planeta Tierra es habitable, porque es el efecto frazada, digamos, de alguna forma, que te permite que en la superficie de la Tierra vos llegues más o menos en un promedio entre 15 y 16 grados y que permite que vos tengas el agua en sus tres estados, ¿sí? Vapor, líquido y sólido, y el agua líquida favorece, digamos, a todo fue el crecimiento de células y toda la parte de vida en el planeta. Si vos aumentás esos gases de efecto invernadero, es como si vos te pusieras una frazada, 2 frazadas, 3 frazadas, vos vas a tener más calor, ¿sí? Porque ese es el efecto que hacen los gases de efecto invernadero. Atrapan, digamos, la radiación infrarroja que emite la Tierra y la vuelven a emitir hacia abajo y hacia el espacio, ¿sí? Entonces, si vos aumentás esa cantidad de esos gases de efecto invernadero, que son varios, ¿sí? Pero todo digamos, se hace equivalente al dióxido de carbono. Pero son el dióxido de carbono, el metano, el ozono, el vapor de agua también es un gas de efecto invernadero natural, pero no es algo que emite digamos, el ser humano o la industria, ¿sí? Entonces, lo que se vio que esta aceleración, este rápido crecimiento de los gases de efecto invernadero y por ende de las temperaturas, era principalmente debido a la actividad humana. Sí, en eso ya no hay discusión. El cambio climático, primero, no es algo que va a venir, es algo que ya está. No hay discusión, te lo discuto. Porque, bueno, tuvimos figuras relevantes a nivel mundial que hablaban de no creer en el cambio climático. Como si fuera una cuestión esotérica o de fe o algo así. Y estoy hablando específicamente de Donald Trump últimamente, pero muchas figuras mundiales se expresaron como que ellos no creían en esto. Pero esto es ciencia, no es un acto de fe, no es... el tema es, y hubo al principio, cuando se hablaban muchos científicos, digamos, de alguna forma, que eran muy pocos, que negaban y que decían, bueno, en la historia del planeta hubo estas épocas mucho más cálidas y entonces esto no sería un cambio climático. No tenían argumentos científicos para demostrar eso. Y bueno, ahí obviamente vos en la comunidad científica tenés que argumentar científicamente como si eso, o sea, que eso ya no está en discusión. Aparte se han hecho muchos, hasta corridas hacia atrás de
de los modelos numéricos, en donde vos ves la variabilidad natural del sistema, que puede tener, obviamente, porque esto no es algo estático, y después corrieron ese mismo modelo con la actividad humana, o sea, aumentando los gases de efecto invernadero. La única manera de vos acercarte a la curva de la temperatura observada, que contra eso no hay, no puedes refutar, era cuando vos ponías la variabilidad natural más el aumento de los gases de efecto invernadero. Si no, no llegabas a lograr esa temperatura media global y cómo venía creciendo. Decías que el clima empezó a cambiar antes de la existencia humana. ¿Se sabe exactamente cuándo empezó a cambiar y cuáles fueron los factores que incidieron? No, los ciclos como de clima que dan mucho en repercusiones con cómo era la composición química de la atmósfera, erupciones volcánicas, ¿sí? Esos son todos componentes, digamos, distribución de tierras y océanos, inclinación del eje de la Tierra. Hay ciclos que son de energía del Sol que va cambiando, pero son periodos o ciclos que son de 100.000 o 40.000 años. ¿Tá? O sea, son tiempos muy largos. Entonces, digo, que siempre sirve estudiar eso para ver, bueno, cómo se fue reacomodando el sistema. Lo que sí, digamos, salido, o sea, con la presencia del ser humano, etcétera, lo que sí se determina a partir de la revolución industrial, con la utilización del carbón, bueno, ahí ya se despega todo y bueno, y en el último tiempo lo que se ha visto es el incremento tan rápido. Lo que asusta, digamos, no es solo el incremento, sino el incremento tan rápido. Y lo importante de los gases de efecto invernadero que uno emite a la atmósfera, etcétera, es uno de los componentes que tiene otra inercia, que son los océanos. Los océanos son el gran reservorio de carbono, ¿sí? O sea que si ellos siguen acumulando carbono, más allá de que tú pares hoy la emisión de gases de efecto invernadero, el océano va a seguir emitiendo dióxido de carbono también a la atmósfera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los océanos en sí, por eso se habla de la acidificación de los océanos y se está estudiando, porque primero, tanto carbono, porque ellos lo atrapan y digamos, el océano lo atrapa y lo va llevando a la superficie, pero después, a las profundidades, perdón, pero después lo va emitiendo. Digo, porque no puede contener todo ese nivel. Lo que absorbe. Ahora, hablaste del carbón recién. Y bueno, uno le lee a la mente las imágenes de las primeras industrias, las chimeneas, imágenes de las ciudades europeas con las chimeneas, ese humo negro, la gente conviviendo con eso. Pero en la actualidad uno quiere suponer que ese tipo de industria sucia está más regulada o uno piensa que los gobiernos tienen un poco más en cuenta estas cosas. En la actualidad, ¿qué es lo que está incidiendo más en que siga aumentando esa velocidad? Bueno, pero digo, si bien vos tenés más filtros, pero vos usás combustibles fósiles. Eso es a base de carbono. La matriz sigue siendo eso. Sigue siendo, a nivel mundial, sí. Digo, China y Estados Unidos son los países a nivel mundial más emisores de gases de efecto invernadero. Las minas de carbón en China son enormes y siguen explotando y trabajando a carbón y generando combustibles fósiles a partir de eso. ¿Y en algún momento esto para? ¿O tienen que haber políticas específicas para que haya un cambio de la matriz energética? ¿Qué tiene que pasar? Bueno, esto es, es como un gran ejemplo, pasa que viene sostenido durante mucho tiempo de lo que puede hacer la pandemia, que es un tema global, ¿sí? En donde cada uno tiene que trabajar en su país, pero a su vez, digamos, para el mundo entero y alinear políticas, etcétera. El tema es que la fluctuación a veces de políticas, como tú mencionabas, una cosa fue la administración Trump, en donde no se podía hablar de cambio climático, mismo su gente de gobierno estaba en reuniones, tenía hasta, digamos, de alguna forma, tenían que evitar nombrar en informes, en donde firmara también Estados Unidos, poner las palabras cambio climático. Negacionismo al 100%. Sí. Y ahora tenés a Biden, que toma una política totalmente diferente con respecto al tema,
Eso hace que China también se comprometió a tratar de ir reduciendo de acá al 2040. Brasil tuvo un cambio también, fue una política de una forma de Bolsonaro mientras estaba Trump con respecto al tema, ahora diciendo con Biden, creo que tomó una política que bajó un poquito. Entonces, esas fluctuaciones en cuanto a políticas de los distintos gobiernos impactan, y esto tiene que ser a largo plazo, porque el cambio climático está. Llegás a un acuerdo de una baja en emisiones de gases de efecto invernadero. No es como la lluvia, hoy llueve, mañana no. Esto va a ser durante un lapso muy largo, no sabemos, o sea, a nivel científico, las proyecciones a futuro que vos usás con modelos climáticos, se empieza a estabilizar los modelos en el 2050-2070. O sea, debería trascender gobiernos. Es que ese es el tema. Tenés que trascender gobiernos. Y tienen que ser como acuerdos mundiales y locales. No hay partido político acá. O sea, no hay política, es lo mismo que en la pandemia. No se puede politizar. Se tiene que hacer un acuerdo de todos los gobiernos a nivel mundial. Porque si no, no puedes ir a esos vaivenes, digamos, y estar todos de acuerdo. A nosotros nos ha pasado en ciertos temas de que las políticas sobre cambio climático no pueden cambiar o variar mucho de un gobierno a otro. ¿Por qué? Porque, bueno, de acá a 5 años, que puede ser las distintas administraciones que tenemos, digo, no es nada en cuanto a lo que es cambio climático. Entonces, eso se tiene que mantener, tiene que haber un acuerdo nacional político, económico también. A ver, el Foro Económico Mundial de Davos, que se da todos los eneros, que hace varios años en donde, digamos, los desastres naturales, una falla en cómo consideraste las políticas sobre la crisis climática, los eventos extremos son los que están en el tope, digamos, del que va a afectar la economía a nivel mundial. Hoy por hoy, en el del 2021, obviamente estaba la pandemia, ¿sí? Y estaban, digamos, ataques cibernéticos, están todo eso, pero están, y hace años que están considerados como un impacto económico global muy importante, porque va a afectar comida, industria, digamos, todos los eventos extremos, todo lo que te destrozan y todo lo que es la pérdida en ecosistemas. ¿Sí? Las pérdidas en ecosistemas son, digamos, si la querés traducir a economía, son muchos miles de millones de dólares y no los recuperás. ¿Son irrecuperables? Y es muy difícil. Es muy difícil. Ahora, para el programa de hoy invitamos al ministro de Ambiente, Adrián Peña, que bueno, no pudo concurrir porque tiene una agenda compleja en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemora el sábado, el 5 de junio a nivel nacional. Y te quería preguntar eso, a nivel nacional, ¿cómo hemos trabajado en el Uruguay con respecto al cambio climático? Quizás uno puede pensar en el contexto global, Uruguay no pincha, pero bueno, a nivel nacional, ¿cómo hemos tomado el tema? Bueno, ahí primero hacer una diferencia que a veces se mezcla y se nos mezcla un poco hasta con la clase de política. Una cosa es cambio climático, que es lo que tú mirás para atrás y hacia adelante en muchos años, y otra es la variabilidad climática, ¿sí? Que esa puede ser un año a otro, pues te puede hacer que, bueno, este año fue lluvioso y este otro año fue seco. Eso no quiere decir ni que el lluvioso era cambio climático y el seco no, ni que el seco es cambio climático. Eso es una variabilidad interanual, ¿sí? Y que obviamente te afecta a la economía de ese momento. Lo mismo que puede ser más frío, más cálido, pero es una variabilidad interanual y hasta ahí interdecadal. Cuando uno mira cambio climático, mira las tendencias lineales de 40 años, 50 años, ¿sí? O sea que está en medio. En el año 2009 se generó, a partir de una gran seca, ¿sí? que hubo, se generó el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y la Variabilidad Climática. Entonces, que son, digamos, vos tenés que prepararte para la variabilidad climática, sobre todo, bueno, el agro, la parte de energía, ¿no? Porque un año seco
Bueno, por eso pensaba, somos un país muy dependiente del clima en gran parte de nuestra producción. En toda la economía somos dependientes, en el agro, en energía, en turismo. ¿Sí? Son las grandes, digamos, matices de la parte económica que estamos teniendo en el país, y todos son clima dependientes. ¿Sí? O sea, sin contar después infraestructura, eventos extremos que te pueda pasar, que bueno, obviamente te va a generar muchos gastos. Y ahí se formó este Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y la variabilidad climática, que está ahora dentro de lo que es el Ministerio de Ambiente, y está la unidad de cambio climático. Allí hace años están los planes nacionales de adaptación, ¿sí? Que hay el NAP Ciudades, el NAP Costas, son como proyectos de tratar de ver, bueno, cómo mitigo y me adapto a situaciones de cambio climático, pensándolo como hacia adelante, en esas, está para el agro también, para las grandes líneas de producción. Sino como, digamos, políticas a ir desarrollando. Se ha trabajado bien, después, bueno, la participación de Uruguay en la reunión de París fue realmente muy importante. Estamos cambiando la matriz energética, ¿no? Más a energías renovables. En ese sentido, sí, pero después tenés que salir a convencer a los demás. ¿Por qué? O sea, al mundo entero. Esto no tiene fronteras. Claro. Entonces, digo, está bueno también vos mitigar, pero o sea, bajar las emisiones, pero que bajen todos. En Uruguay ya se ha visto, las precipitaciones han aumentado casi que entre un 10 y un 20% a nivel anual, ¿sí? De todos, a nivel mundial, en todos los lugares donde hubo aumento en las precipitaciones y se le buscó la atribución, ¿sí? Ahora hay toda una línea de investigación que es atribuir esos cambios a los efectos antropogénicos. Solo 16% de todos los países se le podía atribuir que ese aumento en las precipitaciones era debido a efectos antropogénicos, o sea, cambio climático. Uruguay es uno de ellos. Que haya nuevos fenómenos como fue en su momento el tornado de Dolores o el sismo que hubo hace poco en Florida, ¿tiene algo que ver con el cambio climático? ¿La Tierra está reaccionando de otra manera en esta zona? Lo del sismo, ahí es geología, no me meto. Los tornados, el tornado de Dolores, que fue, pero nosotros estamos en una zona generadora que tiene todos los ingredientes para tornados. El de Dolores, obviamente, lo que tuvo el tornado es que pasó por el medio de la ciudad. Pero en toda esa región, el sureste, han habido tornados siempre, y estamos en una región y vamos a seguir teniendo tornados. Más allá del cambio climático. Capaz que muchas veces se desayuna, porque siempre nos jactamos de alguna manera de no contar con esos fenómenos. Como decís, quizás uno que pase por el medio de una ciudad es el que, bueno, lamentablemente... Y en esta época, digamos, en que todos tenemos celulares, que le puedes sacar la foto, etcétera. Yo en su momento fui a dar una charla a la gente de Dolores, y bueno, la gente más de afuera, que era gente rural, decía, no, sí, por allá siempre, y en tal año, en tal otro... Mismo, el tornado de Dolores fue en 2016, en el 2012 había una foto, pasó en las afueras, pero eran dos tornados, dos conos de tornado, pero no afectó, y hay muchos otros tornados que puedan pasar en el medio del campo que tal vez no nos enteramos porque no tenemos cómo medirlos, digamos. Entonces, la observación es fundamental, o sea, el seguir midiendo las distintas variables a nivel local y mundial también, y todo ese intercambio de información. Pero, digamos, no vamos a tener eventos que nunca tuvimos, eso por ahora, no va a venir un huracán, ¿sí? Pero lo que sí tú ves en los estudios de cambio climático es si ciertos fenómenos pueden cambiar de frecuencia o intensidad de estos eventos extremos. Eso es lo que vos, digamos, se estudia, a ver si ahora, bueno, aumentaban las precipitaciones a nivel anual en Uruguay, pero esto se debe, el impacto es diferente, se debe porque tengo más eventos extremos de lluvia, o sea,
llueve mucho en 4 horas, que el impacto es totalmente diferente, así llueve más, pero es todo parejo durante todo el año. Ahí los impactos son bien diferentes. Ahora, Madeleine, lo veíamos en el tape, sobre todo los jóvenes, y lo decíamos en el arranque del programa, que muchas veces son los jóvenes los que hoy están levantando esta bandera, sobre todo hacia la protesta, hacia hacer visible este tema. ¿Qué tanto inciden las acciones individuales? Porque acá estamos hablando de superpotencias, decisiones políticas, gobiernos, y por fuera quedamos el resto de nosotros como espectadores, esperando a ver qué pasa con esta gente, hacia dónde nos van a guiar. ¿La acción individual repercute de alguna manera? Sí, porque digo, a ver, esa es una opinión, sentarte a que te reglamenten, a esperar a que te reglamenten es una situación muy, muy cómoda. Y somos parte todos de todos. Si tú empezás de tu acción individual a tratar de minimizar cierto consumo de algunos productos en los cuales vos sabés que o utilizar más la bicicleta, hoy es el día de la bicicleta, digamos, todas las acciones individuales, vos sos parte de un todo, no dejarle la responsabilidad solo a los de arriba. Obviamente todos tenemos responsabilidades diferentes, pero yo creo que la actitud tuya personal es bien importante. Bueno, ojalá se lo pueda trasladar también a los Y se gobiernos. lleva muchas veces en reuniones, obviamente en congresos o reuniones que son de clima, se trata de minimizar y tratar de minimizar los aviones que te puedas tomar, la huella de carbono, tratar de hacer lo más, que utilices la menos cantidad de aviones, ahora con la parte virtual. A ver, con el lockdown por la pandemia, o sea, cuando bajó el año pasado, realmente bajaron pila las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, en un momento recuerdan que las noticias aparecieron delfines en Venecia, aparecieron lobos en no sé dónde. Eran como que la naturaleza dijo bueno, está, es la mía y bueno, no. Eso es un lindo ejemplo. O sea, más allá de que fue por la pandemia, de tratar de cuál es el efecto que estamos haciendo los seres humanos todos, porque ahí no fueron solo las decisiones o leyes de gobierno, sino que todos nos replegamos y bueno, de alguna forma se equilibró. Entonces sacar esa parte positiva de esa experiencia sería bueno. Y una más en esto, cuando Diego te mencionaba el hecho de Trump, vos decías, bueno, pero es ciencia. ¿Qué pasa en los gobiernos, en los distintos gobiernos, cuando por ahí la ciencia plantea un camino y la política plantea un camino bastante opuesto? ¿Cómo se da esa tensión? Mira, el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, funciona de alguna forma, que ahora dentro de unos meses va a salir el primer informe del Grupo de Trabajo 1, que es la física del clima. El IPCC llama a científicos, digamos, a nivel mundial, tú te postulas, hacen como un raconto de todas las publicaciones, digamos, en revistas científicas arbitradas, etcétera, y hace como el panorama mundial. No es que genera ciencia, sino que la une toda, ¿sí? Y eso se envía, se hace un resumen ejecutivo para los tomadores de decisión. ¿Sí? Porque bueno, no es toda la ciencia. Y eso se acuerda de alguna forma, ¿sí? Y se conversa. Y después sale, digamos, ese informe es el técnico, el científico. Cuando se dio la reunión de París, ¿sí? Ahí eran solo gobiernos. ¿Cómo funcionan? Los países de primer mundo va a ser delegación de gobierno con científicos al lado, ¿no? Porque vos tenés que tener un truque-retruque atrás, ¿sí? Pero de igual a igual. Los países en desarrollo están más divorciados, digamos, la ciencia de los gobiernos. Eso sería un ejemplo, digamos, para seguir, que sería bastante interesante, todo lo que es el desarrollo de ciencia. Ahora, vos le haces todo el informe, vos no podés, digamos, imponer, porque bueno, el que decide, o sea, los gobiernos ven a veces otras vetas o políticas que bueno.
ahí excede a la comunidad científica, que estamos es más fácil en ciencia, porque bueno, acá es como 2 más 2 son 4 y hablas el mismo idioma. En políticas y economía creo que es un poco más complejo, pero ojalá y se pongan todos de acuerdo. El tema es que si no cumplís, ¿qué va a pasar? Si no cumplís a nivel mundial, a lo que en realidad no es una obligación, vos te comprometés a, ¿sí? Que eso era lo que se hizo en París. Por eso importa también que haya inversión en ciencia para seguir desarrollando el conocimiento. Sí. Es en ciencia y tecnología, pues la ciencia, el conocimiento de lo que te da la ciencia básica, vos después lo puedes aplicar a tecnología. ¿Qué pasa en cambios tecnológicos hoy por hoy que podrían minimizar la emisión de gases de efecto invernadero? Todavía son muy caros. Entonces, digamos, porque ahí tenés que trabajar un poco con la economía, cuánto invierto y cuánto gano, ¿no? La economía funciona así, supongo. Entonces, pero seguir investigando en la ciencia básica para desarrollar cosas, tecnologías que sean más baratas, etcétera, eso te da otra libertad en la industria y en la economía de cada país, ¿no? Madeleine, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. En el siguiente bloque, Denise, vamos a meternos con algo que sí tienen mucho que ver los gobiernos, y es la manera en la que producimos. Estamos produciendo de una manera muy dañina, nos lo dice todo el mundo, y a la vista está que no lo estamos pudiendo cambiar. Así que nos metemos con eso, con nuestro sistema de producción, en el siguiente bloque de La Letra Chica. Seguimos en La Letra Chica y como veíamos en el bloque anterior, la producción tiene mucho que ver a la hora de pensar en el cambio climático y también en pensar en estrategias para reducir los riesgos. También hay expertos que señalan que el cambio climático favorece la aparición de plagas que son cada vez más destructivas y esto tiene un impacto directo en las plantas y en los cultivos y por ende sin duda en la economía. Para profundizar sobre esto vamos a recibir al ingeniero agrónomo Walter Oyarzábal. Walter es magíster en Ciencias Ambientales y miembro del panel intergubernamental de cambio climático. Walter, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, mucho gusto de estar Buenas noches, Walter, bienvenido. Walter, según la ONU, el año 2021 es un año decisivo para enfrentar la emergencia climática global y hablan también de la necesidad de reducir la temperatura del planeta. ¿Cómo estamos con la temperatura del planeta? ¿Por qué habría que reducirla? ¿Y cuáles son las emisiones particularmente que son importantes para reducir la temperatura? Bueno, la temperatura del planeta viene aumentando de forma sostenida, como decía anteriormente Madeleine Renon. Hemos experimentado ya un aumento de más de 1 grado en promedio respecto a la temperatura al inicio de la revolución industrial. Entonces, y ese proceso además se está acelerando, es decir, que la cantidad de aumento de temperatura por unidad de tiempo es cada vez mayor. Esto no se comporta de una manera lineal, sino que se comporta de una manera más bien exponencial. Las proyecciones que tenemos nos hablan de escenarios donde la temperatura puede, en la segunda mitad de este siglo, pasar por encima de los 3 grados. Y aún con el Acuerdo de París ya entrando en vigor y con las promesas que han hecho los países de reducir sus emisiones, esa es la proyección. Quiere decir que el esfuerzo por un lado, reducir las emisiones y por otro lado, aumentar las remociones de gases de efecto invernadero, cosa que se puede hacer, por ejemplo, en la biomasa de los árboles o en los suelos, ese esfuerzo tiene que ser mucho mayor del que hasta ahora la comunidad internacional ha tomado. Así que la temperatura viene aumentando y la proyección es que el cambio va a ser más acelerado en las próximas décadas.
lo cual puede tener una consecuencia catastrófica. No solo en el sentido de, uno puede decir, bueno, 2 grados más, 3 grados más. Sin embargo, eso significa un cambio enorme en la cantidad de energía del sistema climático y en la posibilidad de que el sistema climático se desestabilice. Y no solamente tengamos más eventos extremos y más frecuentes o más intensos, como decía Madeleine, sino incluso que lleguemos a un punto en que el sistema climático cambie de una manera irreversible. Eso es lo que hay que evitar. Y porque comprometería completamente, por ejemplo, la producción de alimentos. Entonces, hay que ir a un planeta que en la segunda mitad del siglo sea neutro en términos de carbono, y eso es un cambio enorme en las economías y los sistemas de producción de todo el mundo. ¿Cuánto de esto tiene que ver la producción agropecuaria? Y la producción agropecuaria explica una parte menor del problema. Existen varios gases de efecto invernadero y tienen distinto poder de calentamiento, es decir, son como, algunos son frazadas un poco más gruesas, otros frazadas un poco más finitas, ¿no? Entonces, pero si las transformamos todo en una sola unidad, lo que se llama CO2 equivalente, el anhidrido carbónico, el CO2, representa aproximadamente las 3/4 partes de todas las emisiones mundiales. 2/3 se generan en los combustibles fósiles. Y ahí está la principal causa del calentamiento global. En el uso de combustibles fósiles, como en particular el carbón, que se utiliza muy extensamente en el mundo para producir energía eléctrica, el petróleo, que está muy fuertemente vinculado al transporte y a algunas industrias, pero también el gas natural, que es otro combustible fósil. Entonces, ¿qué hacemos al usar combustible fósil? Estamos tomando carbono que estaba enterrado durante millones de años en las entrañas de la Tierra y lo estamos enviando a la atmósfera. En el caso del sector agropecuario, de la producción agropecuaria, las emisiones no son principalmente de CO2, son principalmente de otros gases, como el metano y el óxido nitroso, son los dos principales. Y son emisiones de carácter biológico, no están en otro lado que en ese ciclo del carbono, y por lo tanto tienen otra naturaleza y tienen también, y eso es importante en el caso del metano, una vida útil en la atmósfera relativamente corta, ¿no? El metano tiene unos 10, 12 años de vida en la atmósfera, mientras que el CO2 tiene cientos o miles de años. Y como se acumula, entonces tenemos que llevar las emisiones a cero. Bien, pero no, perdón, porque a nosotros capaz que nos toca un poco de cerca como país con nuestra producción ganadera. Hemos escuchado, bueno, siempre esa que nos queda en la cabeza de que en Nueva Zelanda hay un impuesto a los gases que emiten las vacas y que nos parece algo como insólito. Pero también nos enteramos que el arroz, por ejemplo, también genera metano. Y son dos producciones bastante fuertes en nuestro país. Exacto. Bueno, sí, digo, Uruguay, yo cuando se hablaba de porcentaje les hablaba del conjunto del planeta, ¿no? Cuando hablamos del Uruguay, la fotografía es muy distinta. En Uruguay el 75% de las emisiones viene de la producción agropecuaria y fundamentalmente de la producción ganadera, de carne y en bastante menor medida de leche. El arroz hace un aporte, es alrededor del 4% de las emisiones totales de Uruguay, pero la ganadería supera el 60%. Entonces, somos un caso extraño, digamos, a nivel del mundo. Tenemos una matriz eléctrica casi enteramente renovable, ¿no? Basada en hidráulica, eólica, y entonces tenemos pocas emisiones por ese lado, pocos habitantes, poco transporte, pero 12 millones de vacunos, 7 millones de ovinos. Entonces, bueno. Pero Walter, ¿va en un tema de volumen o del tipo de producción ganadera que tenemos? O sea, ¿hay correlación entre la cantidad de animales y la cantidad de gas? ¿O hay algo también en el modelo de producción? No. O sea, nuestro modelo de producción es pastoril,
O sea, se basa, somos un país de praderas, de pasturas naturales, de campo natural, y los rumiantes son los herbívoros que naturalmente deben estar en ese tipo de ecosistemas. O sea, para mantener un ecosistema como pastizal, tiene que haber herbívoros. Antes de la introducción de los herbívoros domésticos, bueno, había venados, ciervos, en fin, otro tipo de rumiantes. Y esa herbivoría ayuda a conservar el pastizal. Entonces, un sistema como el uruguayo de producción ganadera a pasto, a cielo abierto, es el modelo más sostenible para manejar ese tipo de ecosistemas. Lo que ocurre es que, bueno, los vacunos son animales que están perfectamente adaptados para alimentarse con celulosa de las pasturas, cosa que los seres humanos no pueden hacer. Entonces, las pasturas con rumiantes producen carne, o sea, proteína de alto valor biológico. Entonces, la forma más natural en el planeta de usar los pastizales es con herbívoros. Producen metano, ese es el tema. Pero eso es parte de un proceso biológico que la naturaleza optimizó durante millones de años, ¿no? No sé si explico bien la pregunta. Sí, totalmente. Cuando hablamos de la sostenibilidad ambiental, ¿es una cuestión mundial o alcanza con las políticas individuales de cada país? No, la sostenibilidad es un sistema mundial. Este año se realiza en septiembre en Naciones Unidas la cumbre mundial de la alimentación, y lo que se busca es impulsar cada vez una mayor sostenibilidad en los sistemas de producción, porque el planeta en su conjunto está forzando los ecosistemas más allá de su capacidad de absorber los impactos, ¿no? Existe ese concepto de lo que se llaman los límites planetarios, y estamos pasados en varios. Estamos pasados en biodiversidad, en poner nitrógeno en el agua y fósforo en el agua, y eso puede generar problemas de contaminación del agua, cianobacterias. Estamos pasados en emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces hay varias dimensiones, 9 en total, en las cuales el planeta está siendo sobreexigido en su capacidad de respuesta. Estamos consumiendo más recursos de lo que la naturaleza es capaz de regenerar cada año. Eso nos pone en la necesidad de una transformación de la forma en que nos relacionamos con la naturaleza. Ahora, Walter, te voy a hacer una pregunta que tiene una respuesta quizás obvia, pero bueno, es ¿cuánto pesa el poder económico en esta discusión? Porque lo que a uno le cuesta pensar es que no se le haya podido buscar la vuelta de que sea rentable mitigar todo este daño que estamos haciendo. ¿Por qué no es rentable? ¿Qué es lo que falta? ¿Tecnología o falta simplemente voluntad política? Bueno, si la pregunta se refiere a las emisiones biológicas del sector agropecuario, sí, falta tecnología para poder producir más alimentos y que no tengan emisiones. No sabemos todavía cómo hacerlo. Sí sabemos cómo sustituir los combustibles fósiles por energías alternativas. Y ese proceso se está dando a distinta velocidad en distintas regiones del mundo. O sea, Europa ya redujo desde 1990 hasta ahora, redujo sus emisiones de CO2 un 68%. Sin embargo, otras regiones del mundo están aumentando sus emisiones. ¿Por qué? Porque son países que se están desarrollando. En buena medida, si se desarrollan con el mismo modelo intensivo en combustibles fósiles que utilizaron los países que se llamaban desarrollados, bueno, el planeta ya no es capaz de soportar tanta presión. ¿Cuánto incide en el medio rural el cambio climático y los efectos que produce? En el caso uruguayo incide muchísimo, y por eso es que las políticas públicas le han dado a la adaptación como concepto una importancia prioritaria. O sea, para Uruguay es fundamental adaptarse al cambio climático. Somos un país que explica el 0,04% de las emisiones mundiales. Entonces, fíjense que no movemos la aguja. Así pasáramos a emitir cero, cosa que es imposible porque tenemos esas emisiones biológicas de las que les hablaba,
Uruguay no mueve la aguja. Los que mueven la aguja son China, Estados Unidos, la Unión Europea y bueno, esos son China, que es el 3% de las emisiones mundiales, el 30%. Y hace poco supimos que, bueno, que China dijo en el 2060 vamos a ser carbono neutros. Y generalmente cuando hacen una afirmación de ese tipo la cumplen. Estados Unidos con Biden retomó, por suerte, las políticas de mitigación del clima. Y como les decía, Uruguay emite muy poco, pero los impactos que recibe son mucho más que proporcionales a su responsabilidad en las emisiones. Por ejemplo, las sequías intensas tienen enormes costos, ¿no? Y no solo para el sector agropecuario, sino para el resto de la economía. Les pongo un ejemplo. El Ministerio de Ganadería mide en términos económicos los impactos de las diferentes sequías. Bueno, a finales de la década del 2000, por 2008-2009, tuvimos una sequía muy intensa. A los productores les costó unos 300 y algo de millones de dólares de pérdidas, pero al conjunto de la economía le costó 1.000 millones. Luego hubo otras sequías importantes 2 años después, hubo una sequía muy importante que afectó enormemente la producción de soja, es decir, que los impactos no hay que verlos como algo solo del sector agropecuario, sino que tenemos que ver que toda la cadena agroindustrial, si falta materia prima, se va a afectar. Entonces, adaptarse es muy importante. Por eso, el Ministerio de Ganadería elaboró, con el apoyo de la FAO, un Plan Nacional de Adaptación para el sector agropecuario y ha identificado una serie de medidas que pueden ayudar desde el lado de las políticas públicas, bienes públicos, y también dentro de los establecimientos a que los productores adopten una serie de prácticas, medidas, uso de información, uso de seguros que ayudan a atenuar los impactos que estamos teniendo y que vamos a seguir teniendo y probablemente de forma más intensa. Walter, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche a La Letra Chica. Un placer. No, un gusto para mí. Bueno, quedamos a la orden para cualquier otra ocasión. Muchas gracias. Denise, y los nombramos en los dos bloques creo que tuvimos y vamos a cerrar el bloque con ellos, con los jóvenes. Y por qué está en sus manos, la veíamos a Greta Thunberg que se hizo como la cara más visible, veíamos muchos jóvenes en Latinoamérica, veíamos muchos jóvenes en Europa que están levantando las banderas del cambio climático. Y bueno, vamos a hablar con jóvenes del Friday for Future, desde Argentina. Así que esto para cerrar La Letra Chica. Último bloque de La Letra Chica, en este programa donde decidimos hablar sobre cambio climático. Y a ver si lo digo bien esta vez. Friday for Future, Viernes por el Futuro, es un creciente movimiento internacional, principalmente estudiantil, que se manifiesta para reclamar acción contra el calentamiento global y el cambio climático. Jóvenes por el Clima Argentina es parte de este movimiento y para conversar sobre su actividad nos vamos hasta Buenos Aires para recibir a Bruno Rodríguez. Bruno, buenas noches. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Un placer, Bruno. Bruno, contanos, ¿qué es Jóvenes por el Clima? Jóvenes por el Clima Argentina es una organización que forma parte del movimiento internacional Fridays for Future, que es el movimiento de jóvenes a nivel mundial, impulsado por Greta Thunberg, originalmente a partir de las manifestaciones masivamente llevadas adelante por jóvenes europeos en primera instancia, pero que después se terminaron convirtiendo en una expresión a nivel internacional. Nosotros en Argentina somos una organización integrada plenamente por jóvenes secundarios en edad de estudios secundarios y principios estudios universitarios, y llevamos adelante distintas acciones vinculadas con la concientización a la juventud frente a la emergencia que representa la crisis climática y ecológica, pero también incidimos en ámbitos de la política institucional para llevar adelante demandas vinculadas con la necesidad de que nuestra dirigencia política, nuestros servidores públicos,
tomen acciones urgentes frente a una demanda que realmente no solamente tiene consecuencias sobre nuestro presente, sino que en definitiva también dimensiona por completo e influye directamente en nuestro futuro. El calentamiento global y el cambio climático son causas que vemos que mueven a cientos de miles de personas en el mundo, en particular jóvenes. ¿Por qué los jóvenes se involucraron por este tema? ¿Por qué te parece que son los jóvenes quienes llevan muy en alto esta bandera en esta generación? Creo que la juventud se involucró masivamente en la construcción de un movimiento socioambiental que protagonice las agendas de los distintos países con sus pliegos reivindicativos, precisamente porque nuestra generación unificó a los conceptos de justicia ambiental con aquellos vinculados a la justicia social y a la defensa y a la promoción de los derechos humanos. Creo que a la hora de hablar sobre cambio climático y sobre fenómenos relacionados con los desastres ambientales, tenemos que hablar de la vulneración sistemática que se produce a la calidad de vida de distintos sectores sociales que se encuentran en zonas, por ejemplo, expuestas a desastres ambientales. Y en definitiva también creo que nuestra juventud se involucró fuertemente en este tema porque de alguna manera, como dije anteriormente, impacta muy fuertemente sobre nuestro futuro y esta problemática fue configurada a partir de decisiones que nosotros no tomamos y que irresponsablemente nos están dejando. Nos estamos convirtiendo en acreedores de una deuda en términos ambientales y sociales que nunca vamos a poder pagar. Ahora, Bruno, según el Banco Mundial, vos lo nombrabas recién, el cambio climático no se ha frenado y hay una relación entre el cambio climático y el bienestar humano. La pobreza es cada vez más visible. Si no se controla, hay números que dicen que va a empujar a 132 millones de personas a la pobreza en los próximos 10 años. Es mucha gente en muy poco tiempo. ¿Cuál es la relación entre el cambio climático y la pobreza? Bueno, entender que las causas y las consecuencias del cambio climático están íntimamente compaginadas con la profundización de las desigualdades sociales, con el ensanchamiento de las brechas económicas, no es únicamente analizar una planilla de Excel y, digamos, ver la imagen en términos abstractos. Cuando hablamos de cambio climático y cuando, por ejemplo, mencionamos cómo se perpetran y analizamos cómo se perpetran los distintos desastres ambientales, vemos que en definitiva se distribuyen de una manera completamente inequitativa en los distintos sectores poblacionales. Aquellos, por ejemplo, donde yo vivo, en Buenos Aires, aquellos sectores sociales que ya se encontraban en una situación de extrema vulnerabilidad social, directamente se ven doble o triplemente impactados por una inundación o por los cursos de olas de calor, que son efectos directos del calentamiento global, que otros sectores que por ahí económicamente tienen ciertos derechos y ciertos servicios completamente asegurados. Y después también me parece que es importante hablar de la pobreza y del cambio climático en tanto y en cuanto la ciencia también nos indica en esta relación. Son 150.000 a 2 millones las personas que cada año terminan sumergidas en una situación de pobreza extrema justamente a partir de desastres ambientales. Y esto me parece muy interesante e importante mencionarlo porque recién escuchaba otra entrevista que tuvieron en este mismo medio en donde se decía que esta problemática no va a ser resuelta únicamente a partir de los esfuerzos locales que cada país lleva adelante, sino que en definitiva está caracterizada por un fuerte componente y un fuerte signo a nivel global. Esto me parece importante mencionarlo porque aquellos países que en definitiva son los países centrales, que más responsabilidad tienen a la hora de mitigar esta problemática, son en definitiva quienes menos van a sufrir sus consecuencias y a su vez los países que menos responsabilidad tuvieron en la configuración de esta situación crítica van a ser los que paguen el peor saldo de la cuenta. Entonces creo que en definitiva cuando hablamos de cambio climático hay que hablar de derechos humanos, de soberanía nacional, de justicia social y por sobre todas las cosas también de la necesidad de transicionar hacia un modelo basado en un modelo productivo, basado en un sistema de producción y de consumo radicalmente distinto. Bruno, vos fuiste a la ONU y en la ONU hablaste sobre el comportamiento criminal de las corporaciones contaminantes. Pensando en esto, ¿cuál es la importancia de la concientización y también cuál es la importancia de la organización popular para el reclamo y la denuncia de estas cosas? Bueno, en definitiva la crisis climática y ecológica
nos abre las puertas a un proceso de ruptura cognitiva del sentido común impuesto sobre lo que significa relacionarnos económica, social y políticamente con la naturaleza, que me parece muy interesante. En Naciones Unidas tuve la oportunidad de afirmar un dato que proviene del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, que es el organismo científico más especializado en la materia perteneciente al sistema de las Naciones Unidas, que justamente en su informe 1.5, titulado 1.5 y emitido en el año 2018, directamente lo que dijo fue que el 71% de las emisiones de gases de efecto invernadero son responsabilidad de las actividades que llevan adelante tan solo 100 empresas en todo el mundo. Y esto nos habla a las claras de la necesidad de incorporar una perspectiva de cambio que esté fuertemente caracterizada por un componente sistémico, por un componente estructural. Estamos ante un problema sin precedentes, necesitamos por lo tanto soluciones sin precedentes. Y en ese sentido, para poder conquistar un futuro y un presente sobre todas las cosas de soluciones sin precedentes, vamos a necesitar de organización popular, de organización colectiva. Yo creo que por eso la juventud también se involucra tan fuertemente en estos temas, pero no basta únicamente con este sujeto político en particular. Necesitamos a los trabajadores y a las trabajadoras, a los movimientos sociales, a los sindicatos, necesitamos a la dirigencia política, necesitamos también a los empresarios. Me parece que justamente esta problemática tiende a ilustrar la necesidad de configurar consensos que vayan mucho más allá de los intereses particulares de cada sector y que en definitiva estén abocados a el objetivo racional, lógico y avalado por la ciencia de salvar nuestro porvenir a partir de transformaciones en el ahora. Ahora, Bruno, te hago una pregunta. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 20 años. 20 años. Y perteneces a un movimiento global que creo que la causa lo amerita. No hay tantos movimientos globales tan pesados como el movimiento contra el cambio climático. Y hoy hablamos sobre las responsabilidades individuales, que a veces es un tema que a uno le da la sensación que puede desgastar, porque uno puede llegar a pensar que no tiene impacto. Estás hablando de que son 100 empresas en el mundo las responsables del 71% de todas estas emisiones, y uno puede pensar que no, pero vos en tu día a día, en tu vida, primero contanos qué haces de diferente para ser consecuente con esa causa. ¿Y cómo te imaginas? Recién hubo un dato que nos dijo Walter, un ingeniero agrónomo, que China, por ejemplo, en el 2050 se imagina con carbono cero. ¿Cómo te imaginas, cómo te gustaría a vos que fuera el mundo en el 2050? Bueno, las acciones individuales y el concepto que acarrean, tanto en su componente discursivo como práctico, me parece muy interesante porque forma parte de una cosmovisión que directamente lo que hace es volcar la carga de la responsabilidad en los particulares, en los consumidores. Muchas veces nos terminamos olvidando justamente de quiénes son verdaderamente los responsables. Lo mencionábamos con la cifra de las empresas y su relación con la emisión de gases de efecto invernadero. Pero en definitiva, una beta que sí me parece interesante incorporar al análisis con respecto a las acciones individuales es el tema de la batalla cultural. Aquellos que estamos involucrados en la construcción de movimientos socioambientales y en la militancia al interior de las organizaciones populares, lo que decimos permanentemente es que la lucha contra el cambio climático y la perspectiva de unificación de los conceptos de justicia social y justicia ambiental, en definitiva se abocan a la disputa del sentido común. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, vivir en una sociedad gobernada por el hiperconsumo? ¿Qué sentido tiene vivir en una sociedad que permanentemente lo que hace es profundizar y reproducir a la cultura del descarte? Yo creo que en ese sentido, las acciones individuales y la forma en la que nosotros planteamos nuestro cambio de relación con la naturaleza tiene que traducirse en acciones concretas y en ese sentido me parece que es importante reivindicarlas. Yo personalmente creo que la acción más importante que hay que llevar adelante en ese sentido es el acceso a la información. Sin información no vamos a poder empoderarnos en primera instancia para poder justamente involucrarnos en este tipo de experiencias de organización social. Y yo creo que, bueno, a partir de ese ejemplo en particular, me parece que la juventud se involucró protagónicamente. Después, por mi parte, trato todos los días también, y este problema me parece muy interesante porque no solo se relaciona a cambio climático, sino a otros patrones de depredación ambiental. Lo que trato es cambiar sustancialmente y modificar mi dieta.
Ya sabemos cuál es el aporte de la ganadería, que no es igual al aporte del sector energético, pero sin embargo en otros aspectos ambientales tiene una fuerte incidencia. Y también me parece que es interesante replantear la forma en la que gestionamos la utilización de nuestros recursos en tanto y en cuanto derivan en la reproducción permanente de residuos y justamente en la profundización de este descarte. Así que bueno, estas son particularmente algunas acciones que para mí son interesantes y me parece que todos los particulares en definitiva también tienen que incorporarlas. Bruno, ha sido un placer charlar contigo. La verdad que estamos cerrando el programa, hablamos mucho de los jóvenes y estaba buenísimo cerrar el programa con un joven comprometido con una causa global. Así que te agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias a ustedes, les mando un fuerte saludo. Vamos arriba. Denise, bueno, a mí cerrar con Bruno me levantó y me hizo sentir un poco mal, realmente. Pero hay futuro. Sí, por suerte, creo que todos podemos hacer un poquito más. Y sobre todo, como decía Bruno, informarnos y exigir donde hay que exigir. Mañana en La Letra Chica va a estar Ricardo entrevistando a Karina Núñez. Karina Núñez es trabajadora sexual y forma parte de Otras, el Sindicato de Trabajadoras Sexuales. Hace un trabajo incansable hace muchísimo tiempo, así que no se la pierdan la entrevista mano a mano mañana con Ricardo. Chau, chau.